hemos convocado al abogado constitucionalista, en calidad de abogado constitucionalista, Felipe Cordero. Siempre es un placer tenerlo acá e hizo el esfuerzo, y en esta coyuntura tan complicada, llegó hasta la montaña. Así que le agradecemos mucho, doctor. Diego, ¿cómo estás? Un placer, muy buenos días. Muy buenos días, siempre un placer tenerlo por acá con nosotros y qué bien que haya venido hasta la montaña. Un poquito de calor acá en el estudio. No, te agradezco mucho, Diego, por la invitación, a la razón, siempre por la cobertura. Y evidentemente, temas que has tocado, las preguntas que has mencionado son muy importantes. Realmente esto, digamos, esta ley puede afectarnos. ¿De qué se trata esta ley, no? Y como tú decías, me gusta mucho esa frase, ¿no? Entre gallos y el amanecer, ¿no? ¿Cómo? Entre gallos y medianoche. Es justamente eso, ¿no? Porque nadie se esperaba esta normativa. Es justamente una ley que, si bien puede que haya seguido el procedimiento jurídico legal, pero comunicacionalmente hablando es un boom. Es decir, nadie tenía pronosticado esta normativa. La pregunta es, ¿qué dice, no? Sí. ¿De qué va? En realidad, y esto es para toda la audiencia, es una norma que no incluye otros delitos. Es decir, primera cosa, no incluye más delitos. Tenemos los mismos delitos que teníamos antes. Lo que hace es incluir 2 parágrafos que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista constitucional, puede crear un poco de revuelo y a mí, sobre todo, me causa mucho ruido. ¿Por qué razón? ¿Dónde aumentan estos parágrafos? ¿A qué ley? Justamente en el Código de Procedimiento Penal. Código de Procedimiento Penal, en los artículos 283 y 282. En esos dos, justamente, incluimos esos 2 parágrafos. ¿Qué mencionan? Bueno, ¿de qué van estos 2 artículos? El 282 habla sobre, en realidad, esa investigación encubierta, el agente encubierto. Y uno diría en Bolivia, wow, en Bolivia estaba establecido que hay agentes encubiertos. Sí, en Bolivia sí teníamos agentes encubiertos que sí estaban establecidos en la legislación. Y por otro lado está la entrega vigilada, del artículo 283. ¿Qué sería, así en facilito, un agente encubierto, doctor? Buenísimo. Para que un agente encubierto exista, o para que pueda realmente, digamos, estar jurídicamente protegido, enmarcado en esta normativa, ¿qué significa? Que el fiscal, digamos, está investigando un delito, ¿vale? En este caso tiene que ser el delito de, justamente, un ilícito de sustancias controladas. Primera cosa. Y él, digamos, el fiscal, al ver que no está encontrando los elementos probatorios necesarios, o que no encuentra realmente dónde sujetar la investigación, hace que en realidad un policía, que no tiene que tener ningún antecedente ni penal, ni tampoco, digamos, disciplinario, voluntariamente se ofrezca a ser un agente encubierto en un caso de esto, de justamente sustancias controladas. O sea, digamos, hacerse pasar por una mula, un dealer, en el caso del narcotráfico, de alguien que quiere comprar sustancias controladas. ¿Sí? Exactamente, es como lo vemos en las películas. De hecho, es lo mismo que vemos en las películas de un policía que se infiltra o se puede infiltrar justamente, digamos, en personas que están ahora mismo involucradas con sustancias controladas. Ok, interesante, ¿no? Que podamos hacer eso. El siguiente artículo, que también es muy interesante, que es la entrega vigilada. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, la entrega vigilada es un método que utiliza justamente también el fiscal para que tanto, digamos, en este caso bienes, podrían ser bienes, como, digamos, temas económicos, dinero, hacemos una vigilancia. Imaginemos que hay una remesa que viene desde el Paraguay, o desde Brasil, o desde España, hacia Bolivia, y son millones. Pero hacemos que el juez o que ninguna agencia investigue esto. Veamos dónde va el dinero. Un poco hacer el tracking de dónde está yendo el dinero para ver realmente quién es el que lo va a recibir. O, digamos, si realmente esos fondos van a lavar, digamos, puede ser lavado de dinero, puede ser también justamente dónde está yendo, qué vamos a financiar con ese dinero, o quién lo está ganando, quién lo está sujetando. Entonces, ahí estamos haciendo justamente el seguimiento del dinero. Entonces, por eso se llama entrega vigilada, porque están entregando el dinero y le estamos vigilando para ver todos los pasos, ¿no? Entonces, son 2 artículos que se complementan. ¿Dónde está el gran problema digamos, de esta nueva normativa, de esta ley 1741? Que estamos incluyendo el terrorismo. Es decir, incluimos dentro de este apartado el financiamiento del terrorismo, justamente las ganancias ilícitas también están entrando en eso, justamente como podemos verlo, y otros varios delitos. ¿Así? Así. ¿Así de genérico? ¿Varios delitos? Y otros, o sea, delitos, digamos, que están conectados con esto, así, vinculados. Pone delitos vinculados. Doctor, la figura del terrorismo no se había quitado después de lo que ocurrió el 2019, las recomendaciones del GIEI, que se utilizó
la figura de terrorismo, incluso creo que con los antecedentes de 2008 del caso del Hotel Las Américas y todo aquello, ¿no se había recomendado y se había quitado de la figura penal boliviana? La mantenemos. Lo que tenemos es, digamos, este artículo va a involucrar con el financiamiento del terrorismo. Ahora, Ok. la pregunta esencial es, ¿qué es el terrorismo? Porque Sí. uno diría, ok, vale, entiendo terror, pero ¿qué entendemos por terror? ¿Qué entendería, digamos, cualquier persona por terrorismo? En realidad es un acto o acción que atenta contra la vida, la dignidad, la salud de las personas, que es lo que está intentando generar pánico en la sociedad y también una inseguridad en la sociedad, ¿no? Entonces, son actos que son continuados para generar esa inseguridad, esa inestabilidad que está atentando contra esos derechos, ¿no? La vida, la dignidad, la salud de las personas. ¿Cuál es la parte importante? En realidad, la UNDOC, que justamente la Agencia de Naciones Unidas que se encarga del terrorismo, no tiene una definición como terrorismo como tal. Ahí viene el problema. ¿Qué se entiende por terrorismo? ¿Cuál sería el concepto jurídico? Estados Unidos, por ejemplo, ha utilizado este concepto de terrorismo y se ha ido como 3 pasos más allá. Es decir, justamente con el 11 de septiembre, que sucedió el tema de las 2 Torres Gemelas, ellos hicieron algo que se llama el USA Patriot Act. Y aquí nace un libro que es muy bonito, que es de Ackerman, Bruce Ackerman, que es profesor de Derecho Constitucional de Yale, y él menciona en su libro que es Antes que nos ataquen de nuevo, que menciona la peligrosidad que tiene el concepto de terrorismo como tal, jurídico. ¿Por qué razón? Porque terrorismo podría ser englobado como actos que atenten contra el Estado, contra personas, pero la parte importante es cómo lo investigamos, cómo se investiga el terrorismo. Claro, ¿cómo no se cae en la subjetividad de decir, bueno, cualquiera que esté contra mi gobierno es terrorista? Exactamente. Y el punto está cómo lo investigamos. Por eso es que estos 2 artículos son tan importantes. El agente encubierto, en este caso, va a tener más prerrogativas en cuanto a la investigación, porque ahora incluimos más delitos. Financiamiento del terrorismo, legalización de ganancias ilícitas y delitos vinculados. Abrimos un poco la puerta y también con justamente ese último trozo, delitos vinculados, ¿qué es vinculados? ¿No? Podemos abrir la puerta a cualquier delito en este caso, ¿no? Y además, ¿qué es terrorismo para el Estado boliviano? ¿Quién tendría que interpretarlo? Sería el Tribunal Constitucional en el último caso, ¿qué se entendería por terrorismo? Pero mientras tanto no hay una interpretación, el Estado podría coger este término y decir, bueno, jurídicamente está establecido, pero políticamente podría ser muy abierto para enjuiciar cualquier tipo de delitos, ¿no? Entonces ahí viene un poco la conflictividad de todo, digamos, de esta nueva normativa. Ahora, ¿cuál sería la parte esencial? En realidad, ¿de dónde nace esta norma? Porque la pregunta sería, ¿de dónde ha venido? Es decir, han sido 2 días, 3 días que ¡pum!, salió. ¿Se ha socializado? Sería la pregunta, ¿se ha socializado? ¿Quién la ha socializado? ¿De dónde nace? En realidad, este proyecto normativo nace el 2025, durante el gobierno de Luis Arce, y se retoma este 2026. Realmente, lo que se debe decir es que jurídicamente en Bolivia no ha habido una socialización de esta norma. Ni a las universidades, ni tampoco a sectores sociales, no la ha habido, creo yo. Esto no tiene nada que ver con aquella ley que también durante el gobierno de Luis Arce se promulgó y tuvieron que ir atrás, que era contra la legitimación de ganancias ilícitas. Exactamente, justamente va por ahí. Porque esta normativa también va con esa legitimación de ganancias ilícitas. Va contra esto, ¿no? Ahora, ¿pero de dónde nace internamente tiene un procedimiento? ¿Se ha seguido el procedimiento? Sí. Pero internacionalmente ahí está la madre del cordero, como se diría, ¿no? Bueno, tentando contra mí mismo. Pero en realidad es la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera. Ok, y uno diría, ¿qué es la GAFI? Nunca he escuchado de la GAFI. Nace en realidad, justamente tú lo decías, del G7. El G7 en 1989 crea la GAFI. Y esta GAFI en realidad emite recomendaciones a los estados para que no exista, digamos, entre estados la posibilidad de el tema de, digamos, de perseguir el narcotráfico, de perseguir dónde están las ganancias ilícitas. Bien, se está buscando que poco coartemos las cuestiones, ¿no? Poco coartemos qué van a ser los delitos financieros, sobre qué, y como te digo, lo más peligroso es poner el paraguas del terrorismo, porque ese paraguas del terrorismo puede involucrar a nosotros como ciudadanos varios derechos. Y ahora hablamos de Bolivia. La pregunta sería, como ciudadano, ¿cómo me afectaría a mí? ¿O por qué tendría que estar yo interesado en algún tema penal, constitucional, si a mí no me afecta? Puede afectarlo.
¿De qué derechos en esencia? El derecho a la intimidad, a la privacidad, por ejemplo, al debido proceso. Pero vamos primero con el de la intimidad, y el de la privacidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno tiene, imaginemos, ¿no?, algún conocido que está vinculado con una actividad justamente, digamos, de ganancias ilícitas? Y que uno no sabe. Y que uno no tiene ni idea. Claro, que es su primo, su pariente, su compañero de trabajo y resulta que en las noches o en las tardes hace... El colega del cositas. Gimnasio, imaginemos, ¿no? ¿Ya? Está en el gimnasio. Y de pronto a uno, digamos, lo vincula con esa persona. ¿Y qué pasa? Ok, hay un agente que es, digamos, un agente encubierto, perfecto, pero ¿dónde está el límite de la investigación? O, digamos, ¿qué puede ser este agente? Entonces, en este caso, digamos, de lo que se habla en la doctrina justamente, ya se ha hablado sobre esto, dice, ¿te podrían pinchar el teléfono? O sea, ¿podrían entrar a tu teléfono de alguna forma? Se puede. Hoy en día es muy fácil acceder a un teléfono de una persona particular, a cualquier persona. Y eso también, yo creo que se lo digo a la audiencia y te lo digo a ti, Diego, tengan mucho cuidado cuando uno entra en una aplicación y pone a aceptar las condiciones. Porque cuando uno acepta las condiciones, generalmente uno no las lee, porque son contratos enormes muchas veces, ¿no? Pero puede que en ese acepto, tú estés aceptando que puedan grabarte, que pueden entrar a tu cámara, que pueden entrar a tu, digamos, álbum de fotos. Hay que tener mucho cuidado justamente, y todas las personas que lo están viendo, mucho cuidado cuando, digamos, bajemos una aplicación y pongamos ese acepto. Hay que tener mucho cuidado con ello. Porque de esa forma, imaginemos que la gente encubierto está haciendo la investigación, le manda una aplicación o una página web, pone acepto y ya entramos a ese, digamos, porque la persona ha dado el consentimiento. Es decir, siguiendo su ejemplo del gimnasio, resulta que ahí yo tengo un amigo o es mi instructor de gimnasio que está involucrado en temas ilícitos. Otro cliente, que es diríamos, el agente encubierto, está también en el gimnasio y nos ve juntos, entonces puede, digamos, con esta legislación, pincharme el teléfono y empezar a averiguar si yo realmente tengo algún vínculo más allá del gimnasio con esta persona, y después, ¿qué me garantiza que esa información que saque de mi teléfono, aunque no tenga que ver con delitos, no sea usada en mi contra? Por ejemplo, vamos a un ejemplo burdo, pero una doble vida, una otra familia, no sé, o algo menos dramático, pero digamos, algún impuesto que no pagó, no sé, Okay. por decir algo. ¿Cómo me garantiza que no va a ser utilizado en mi contra? Exactamente, justamente ahí viene el peligro de que también se pueden involucrar a personas que no tienen nada que ver en lo absoluto y, digamos, podemos involucrarlas en temas muy delicados, muy delicados, porque, como te decía, el tema del término terrorismo es muy delicado. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría con tu información? Lo que debería hacer en realidad siempre la gente encubierto es reportar al fiscal, digamos, todo su accionar, y el fiscal va a ser quien reporte, va a copar todo este material probatorio y lo va a llevar con el juez, ¿vale? Pero tiene que haber siempre en teoría tiene que haber la garantía de la custodia de la información. Sí, pero ¿quién nos dice que realmente hay una custodia si no tenemos tampoco una ley de protección de datos? En Bolivia no existe una ley de protección de datos que pueda garantizarnos quién tiene, digamos, esos datos, si podemos rectificarlos, si podemos eliminarlos, dónde quedan. Entonces, realmente hay una nebulosa ahí que todavía no la tenemos consistente, menos aún si no tenemos justamente el aparato informático, es decir, todo, digamos, ese respaldo informático que podría darnos seguridad a nosotros como ciudadanos de a pie, ¿no? Y ahí viene un gran problema de esa inseguridad que podría jurídicamente crear, porque, una vez más, ese término terrorismo se ha utilizado por muchos países como una flexibilidad que existe, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en este gobierno de Donald Trump se ha establecido que por ejemplo, todo lo negociado, todo lo vinculado al narcotráfico es básicamente un grupo terrorista, ¿no? Los cárteles. Con ese amparo jurídico justificaron lo que pasó con Nicolás Maduro, que para ellos era el líder del cártel de los soles. Una vez en Estados Unidos, al día siguiente se cae el proceso, la propia justicia estadounidense dice, no había existido el cártel de los soles y Maduro no es el cabecilla, pero bueno, ya está aquí, lo vamos a enjuiciar por otra cosa. De ahí viene estoy siendo muy mal pensado, doctor, y quiero que me ayude a
no a fogonear mi mal pensamiento, pero sí puede hilarse una cosa con la otra. De ahí viene la famosa cumbre del Shield of Americas, en el que se habla de entre todos luchar contra el terrorismo. Y el Ministerio de Gobierno de Bolivia firma un acuerdo con el gobierno de Israel para adquirir tecnología de Israel. Todos conocen o alguna vez han leído sobre el sistema Pegasus, que es el sistema de espionaje más desarrollado del mundo y que es propiedad de Israel. Todo esto puede ser parte de, diríamos, con estos dos artículos finales, el sellado o el círculo perfecto para hablar de que en Bolivia ahora todos podemos ser pinchados. Puede ser, de hecho esos acuerdos internacionales, Diego, tú lo mencionas muy bien. Ese sistema Pegasus. El sistema Pegasus es un sistema que se vende únicamente a gobiernos, o sea, se vende a estados, no se vende a personas particulares. Ahora, es un sistema de vigilancia completa, móviles, rastreo, ordenadores, y eso involucra que también nuestro derecho a la privacidad, a la intimidad, nuestra garantía justamente en los derechos fundamentales se vea vulnerada. Y yo sí que veo una conexión. Es decir, las alianzas estratégicas entre estados también involucran justamente la cooperación en cuanto a inteligencia, por ejemplo, y una de ellas es el Mossad, que es el tema israelí. Entonces, ahí tenemos que ver cómo van a cooperar realmente también con Estados Unidos, con este Shield of America que tú mencionabas. Es una creación nueva, es decir, estamos yendo o atentando contra el sistema de Naciones Unidas, porque estamos creando un sistema paralelo, diferente de defensa contra el terrorismo. ¡Wow! No sé, a mí me causa... Bueno, también se decía que Irán promovía el terrorismo y hoy están firmando un memorándum de entendimiento. Entonces, todo puede pasar. Todo puede pasar a nivel internacional, es decir, las incongruencias que hay a nivel internacional, es decir, se dicen unas cosas y se hacen otras, con el tema de justamente cómo Trump ha involucrado su legislación, o un poco más casi la dinamita internamente, porque el sistema constitucional tiene un sistema constitucional muy fuerte Estados Unidos. Bueno, lo tenía, porque ahora mismo vemos que su propio sistema se está en tela de juicio. Estamos respetando realmente todas las garantías de los derechos. ¿Qué pasa con la gente migrante? ¿Qué pasa con los derechos de ellos? ¿Qué pasa con la gente internamente, por ejemplo, que tiene libertades? ¿Qué libertades se están vulnerando hoy en día en Estados Unidos? Entonces, supuestamente el país que ha creado la Constitución, porque eso hay que decirlo, ¿no? Estados Unidos es el país que creó la Constitución como tal, y luego ya la expandimos en todo el mundo, pero cómo se está un poco desmoronando el sentido del derecho como tal. Y la pregunta también sería en Bolivia, ¿no? Claro. Sí, en Bolivia. ¿Qué hacemos frente a esto? Que puede ser, como usted decía, una vulneración a nuestra intimidad, a nuestra privacidad, al debido proceso, porque resulta que un agente encubierto puede tener acceso porque me vio con alguien, cruzar dos palabras en el minibús, ya soy sospechoso. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? 4 puntos esenciales ahí, Diego. Primero, que creo que no sabríamos si es que realmente estamos tratando con un agente encubierto hasta el momento en que no nos llegue una notificación de estar siendo enjuiciado por el delito de terrorismo. ¡Wow! Hasta ese momento no sabríamos que realmente tenemos un agente encubierto que nos sigue. Difícil saberlo, ¿no? Porque justamente tiene esa, digamos, astucia de infiltrarse en lugares donde nadie más se puede infiltrar. Podría ser, digamos, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Por un lado, tenemos acciones constitucionales, desde la acción de amparo hasta la acción de libertad, que es cuando una persona, o cuando te persiguen a ti de una forma ilegal, o tú estás presumiendo que te están persiguiendo. Esa es la acción de libertad, una acción constitucional. También podemos ir por el tema del amparo, por el debido proceso. Realmente tú no has tenido ninguna oportunidad de defensa y directamente se te está llegando una notificación sin tú saber qué ha sucedido, ¿vale? También hay una presunción de inocencia de todas las personas. La pregunta esencial, Diego, creo yo, desde el punto de vista constitucional, y creo que la que yo me hago todos los días, es si realmente hay una constitución en Bolivia. Es decir, ¿realmente existe un ordenamiento constitucional que nos protege como ciudadanos? Sí, o sea, preguntemos a todo el mundo, ¿se sienten protegidos los ciudadanos hoy en día en cuanto a su derecho a la vida, a la dignidad, a la salud, a la educación, al trabajo? Porque las protestas también generan justamente una vulneración de otros derechos. Y esa vulneración de otros derechos involucra que también tiene que haber, el Estado tiene que estar involucrado. ¿Quién defiende esos derechos al fin y al cabo, no? Entonces,
Podemos decir muchas cosas muy bonitas en cuanto a yo voy a defender mis derechos mediante acciones constitucionales, genial. Pero también ha habido una acción constitucional, una acción de libertad, que decía que los bloqueos eran ilegales. Y que se tenían que levantar. Y se tenían que levantar. Y hasta ahora creo que llevamos más de 46 días. Sí, vamos, 49. 49 días. Entonces, al final, realmente esa acción de libertad ha funcionado. ¿Realmente nuestras acciones constitucionales tienen eficacia? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Hay eficacia en nuestras acciones constitucionales? ¿Hay eficacia en mi derecho, por ejemplo, a la libertad, a la salud? Imaginemos una persona que está ahora mismo en una situación muy complicada, oncológica, una persona con cáncer, que tiene que recibir tratamiento. Y lo que ha pasado justamente... ¿Qué ha pasado en Oruro, no? ¿Qué ha pasado de este niño que murió en el camino? ¿no? Hay una vulneración a un derecho fundamental, es el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, su derecho a la salud. Y de todas las personas, porque no todos los paseños tenemos la dicha de tener un estado buen, digamos, de físico bien, porque hay muchas personas que necesitan, digamos, casos de emergencia, casos de traslado que tienen que mudarse, digamos, o moverse de sitio, su derecho a la alimentación. Hay muchos derechos que están involucrados hoy en día que creo que habría que replantearnos si realmente nuestro ordenamiento jurídico es eficaz, ¿no? Desde mi punto de vista, como te digo, Diego, yo que estudio tantos años la Constitución, mi doctorado en Constitucional, digo, wow, yo me siento, digamos, un poco... Claro, es muy lindo el papel, lo que está escrito, pero institucionalmente nadie se encarga de que se cumpla, o no sé si Sí, alguien. totalmente. Y hay otro aspecto que a mí también me causa un poco de gracia, ese sentido de la división de los poderes, ¿no? También es otro elemento que se ve en Bolivia. Justamente en el pliego petitorio de la COP se encuentra uno de los elementos que menciona: queremos la amnistía de las personas que han estado involucradas en estos hechos. Ok, ¿realmente el Ejecutivo puede ser una amnistía? O digamos, si hay un procedimiento ya encausado y hay una acusación, por ejemplo, a uno de los dirigentes, imaginemos, ¿no? ¿Podría hacer eso el gobierno? Es decir, ese poder ejecutivo. Y el otro poder que se encarga de enjuiciar, de velar por la seguridad jurídica, de perseguir los delitos, es el poder judicial. Pero si uno se intromete y, por ejemplo, dice, no, ahora hay orden de captura, no, ahora ya no hay orden de captura, Claro. vemos que hay un poco de... Claro, prácticamente, o sea, diríamos, en lo formal son poderes distintos. En la vida real, en nuestro país, siempre, bueno, o en la región, para no ser que solo los bolivianos tenemos este tema, Totalmente. siempre la justicia ha sido el arma de quien tiene el poder. Y por eso son los contrarios, los opositores, los que tienen procesos cuando yo estoy en el cargo. Cuando me salga del cargo, como Luis Arce, estará en la cárcel por otros temas porque ya no tiene el poder, ¿no? Y cuando él estuvo, fue capaz de perseguir y encarcelar también. Es un círculo vicioso que A mí nunca lo terminaremos de No, cerrar. es imposible cerrarlo, Diego, y al final el punto está en qué pasa con las personas comunes, qué pasa con la persona trabajadora. Ahí está el problema, ¿no? Cuando queremos realmente velar sus derechos. ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que decíamos antes? Si me vigilan, si ahí tengo un agente encubierto que está detrás mío y realmente no tengo ni idea por qué, qué está pasando, ¿no? El tema del terrorismo, una vez más, son temas muy delicados que creo que deberían debatirse realmente en la Asamblea Legislativa. O sea, esta normativa, ok, ya está en el ordenamiento jurídico. ¿Qué podría pasar ahora? O, otra de las respuestas que te podría dar yo es que se podría hacer una acción de inconstitucionalidad contra esta normativa. Se puede hacer. Eso tendría que justamente ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tendría que decidir si es constitucional o no. Como te digo, desde mi punto de vista, agregar delitos vinculados, yo creo que eso ya iría desde mi punto de vista constitucional. Porque lo que hay que hablar es temas legales, constitucionales. No tenemos que irnos al tema político. Ver únicamente el tema que realmente es la legalidad. En este punto podríamos accionar eso. Una acción de inconstitucionalidad contra esta norma podría ser. De forma particular, si una persona se ha visto afectada por esta norma o se ve afectada en un futuro, una acción constitucional sería la mejor vía. Ahora bien, podremos debatir si políticamente es correcto o no. Ahora sí quedé más, para los que son medio paranoicos, después de esto hay que estar más paranoicos todavía. Liquidar teléfono inteligente, todos tendrán cara de agente encubierto y mejor si no nos reunimos con nadie, ¿no? Porque realmente qué complicado
doctor. Queremos agradecerle mucho, de verdad, siempre es muy didáctico al momento de explicar y eso es importante para quienes no somos del palo, así que le agradecemos mucho la gentileza y el poder hablar de este tema que más allá de lo urgente que es lo de los bloqueos, la situación de la comida, todo aquello, hay estos temas que son importantes en los que se podría vulnerar nuestros derechos y eso deberíamos preservar por sobre todo. Así que, Diego, gracias, doctor Cordero, siempre es un placer. Un placer, Diego. Gracias por la invitación, gracias a la razón. Que tengan un excelente día. Muy bien, estuvo con nosotros el doctor Felipe Cordero, abogado constitucionalista.